última clase Buenas. y vamos a terminar. William. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Entonces, doctor. buenas noches, Johnny. licenciado. Buenas noches, licenciado. William. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Licenciado, Elías. buenas noches. Buenas noches. Richard. Entonces, Zamiro, buenas noches. La conexión de internet es inestable, dice. Si se corta, me esperan, por favor. ¿Ya? Hasta terminar. Termino el tema, entonces empezaré por ahí, explicando, terminando el tema, y después podemos conversar sobre el examen. ¿Listo? Y sobre el claustro universitario también. Ese claustro universitario tan relámpago que están haciendo. Yo he sido rector de la universidad y he convocado un claustro con tiempo para que se preparen los mis rivales, para que se preparen los docentes, los estudiantes, que hagan sus campañas. Pero así tan rápido no se puede hacer nada, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Eso Ya está cocinado. los estudiantes tienen que analizar. Los que han hecho la revolución universitaria. ¿Dónde están esos estudiantes? Ya está cocinado. Sí, está cocinado todo. sí. Los estudiantes que han conquistado la autonomía universitaria. ¿O qué dice William? Sí, licenciado, ya está cocinado. Bien, por esa situación, entraré al doctor. tema. Menos los ciclos económicos. Ya hemos explicado en qué consiste el ciclo económico, ¿no? Cómo el capitalismo, el objeto de estudio, de investigación de primero A en economía política ha sido el capitalismo, pero no el capitalismo norteamericano, ni el capitalismo brasilero, tampoco el capitalismo boliviano, sino hemos estudiado el capitalismo en abstracto, ¿no? Capitalismo puro, eso hemos estudiado. Y cuando quieran estudiar el capitalismo norteamericano, por ejemplo, tienen los instrumentos teóricos que hemos aprendido en este curso. Entonces, el capitalismo, todo esto hemos explicado ya, todo esto, ¿no? Los tres tipos de ciclos que hay, los ciclos grandes, Kondratiev, de 60 años de duración, cada 60 años en promedio se repiten estos grandes ciclos, pero también hay ciclos bien pequeñitos, ciclos pequeñísimos, ¿no? De 3 años de duración, y ciclos medianos de 10 años de duración. El capitalismo funciona así, en medio de auge, crisis, ya sea en la curva de crecimiento grande de Kondratiev. En esa curva de crecimiento también hay decrecimiento, ¿no? Entonces, con esa explicación, ese conocimiento, sabremos que el capitalismo siempre está en crisis, siempre, ¿no? Ya sea su crisis en el ciclo grande, en el ciclo mediano o en el ciclo pequeño, o siempre está en auge, ¿no? Porque tiene 3 tipos de ciclos. Entonces, hemos estudiado las características de los ciclos. ¿Qué características tienen los ciclos? Aquí hemos visto cómo en la crisis todo el mundo sufre, excepto los grandes. Bien, qué suerte. En Yayago hay que rezar para que no se corte. He venido al claustro universitario para votar, ¿no? Entonces,
los ciclos, ¿no? Gracias por Hola. esperar. A ver, a ver, aceleraré. Marina, ¿qué tal? Licenciado, buenas noches, perdón. Buenas noches. Adelante. Ya. Hemos estudiado lo que es la coyuntura económica también. Otra vez este Internet. No, es un abuso, Ayayagua. El Internet que Entel asigna a Ayayagua. Las teorías. Aquí, esto es lo nuevo. Esto vamos a terminar. No es lo nuevo. Ya hemos explicado la teoría monetarista, ¿no? Ya hemos explicado. Facilito y bien interesante la teoría monetarista. Lo que nos falta es la teoría de Schumpeter, ¿no? Es schumpeteriana. ¿Qué dice Schumpeter sobre los económicos? O sobre las crisis económicas, ¿no? Schumpeter dice, esto, a ver, un razonamiento teórico de alto nivel. Dice, bueno, la economía justamente puede estar en equilibrio cuando la oferta y la demanda, las ofertas y demandas agregadas se cruzan, la economía está en equilibrio y siempre puede estar en equilibrio, no hay problema, dicen, ¿no? Eso dice la escuela neoclásica. Parte de la escuela neoclásica Schumpeter. Sí, efectivamente, la economía está en equilibrio.
Y la única forma de que ese equilibrio cambie es con el crecimiento de la población. El crecimiento de la población hace crecer la demanda y los empresarios hacen crecer también la producción, ¿no? Entonces, esa es la única forma, dicen, ¿no? Partiendo del equilibrio neoclásico, ¿no? Pero dice Schumpeter, pero hay un momento en donde los empresarios deciden innovar la tecnología, ¿no? Deciden innovar tecnología, deciden incorporar máquinas más modernas, más eficientes a sus empresas y por tanto crece la demanda de máquinas. Y si crece la demanda de máquinas, crecerá también la oferta de máquinas, ¿no? Los productores de máquinas se verán beneficiados y por tanto la economía ya no está en equilibrio. Se inicia el crecimiento de la economía, ¿no? Se rompe el equilibrio neoclásico, la innovación tecnológica hace romper ese equilibrio, entrando la economía a una fase de crecimiento. ¿Por qué una fase de crecimiento? Porque se producen más máquinas y eso arrastra la economía al crecimiento. Esa es la teoría de la innovación tecnológica de Schumpeter, ¿no? Que los cambios tecnológicos, en primer lugar, produce el crecimiento de la economía. Pero ese crecimiento llega un momento en que llega a su punto culminante y empieza a decrecer, ¿no? ¿Por qué empieza a decrecer? Porque en el punto culminante ya se ha satisfecho la demanda de máquinas y por tanto, como está satisfecho la demanda de máquinas, entonces los fabricantes de máquinas no venden sus máquinas y empiezan a reducir su producción. Y esto arrastra la economía al decrecimiento, ¿no? Vean ustedes, la innovación tecnológica puede producir crecimiento o puede producir decrecimiento hasta llegar a la crisis, ¿no? Ese es el factor de la innovación tecnológica según Schumpeter. Aquí lo que tienen que ustedes ver es de que la innovación tecnológica es externo. Es como si entrara a la economía como un factor externo, porque de pronto los empresarios deciden innovar tecnología. Entonces, en esencia, esa es la teoría de los ciclos de Schumpeter, Joseph Schumpeter. ¿Y qué dice sobre los ciclos? Es lo que ya he explicado. ¿Qué dice sobre los ciclos? Ya está también explicado esto. Toda la teoría de los ciclos se explica a partir de ese factor externo que se llama innovación tecnológica, ¿no? Aquí hay que saber que Schumpeter parte de la teoría neoclásica, ¿no? De que hay equilibrio de mercado. Oferta y demanda se han encontrado y por tanto la economía está en equilibrio. Y entramos a la teoría de Keynes. Vean qué rico es el estudio científico de la economía que se hace a través de estas teorías, ¿no? ¿Por qué se estudia teorías? Porque no dogmatismo. No, esto es la verdad, esto nomás es verdad, lo demás no sirve. ¿No? Hemos visto que la teoría monetarista ha servido en su momento, ¿no? Como se ha solucionado con esa teoría la inflación, ¿no?
Así que nada de dogmatismos, nada de decir, bueno, la teoría keynesiana es lo mejor, eso es lo mejor. Tampoco. Tiene cosas, desde el punto de vista de Keynes, apropiado para el capitalismo, tiene su enfoque interesante, ¿no? ¿Qué dice Keynes? Keynes dice, señores, el ingreso nacional es igual al consumo más el ahorro, ¿no? ¿Qué es ingreso nacional? Todos los ingresos de los asalariados, más los ingresos de los beneficios empresariales, más los beneficios de los ingresos del sector público. Todos los ingresos es renta nacional o ingreso nacional. También se conoce con el nombre de renta nacional, ingreso nacional. Este ingreso nacional es evidente que es igual pues al consumo, porque esos ingresos se consumen, ¿no? Y también se ahorra. Entonces, ese ingreso nacional es igual al consumo más el ahorro. Dice, miren ustedes esta visión empresarial que tiene Keynes, dice, el crecimiento económico depende de nuevas inversiones, ¿no? No puede haber crecimiento económico si no hay inversiones. Entonces, si queremos crecimiento económico, tenemos que tener nuevas inversiones. Pero las inversiones dependen de dos factores. ¿Cuáles son esos dos factores? La eficacia marginal del capital o el beneficio previsto para las nuevas inversiones, ¿no? La eficacia marginal del capital es el beneficio que se espera para las nuevas inversiones. Y depende también de la tasa de interés bancaria. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés bancaria es alto, entonces los inversores no van a invertir, van a preferir guardar sus dineros en los bancos porque ganan sin hacer nada buenos intereses. Pero si el interés es bajo, entonces ellos se verán obligados a introducir inversiones a la economía y por tanto, ¿no? La economía con esas nuevas inversiones pues empezará a crecer. Facilito, es razonamiento lógico que tiene la teoría keynesiana. Pero dice aquí el descubrimiento científico de Keynes. Dice, este equilibrio está súper bien. Ingreso nacional igual consumo más el ahorro. Las inversiones dependen del ahorro. ¿De dónde sale la inversión? Los recursos para invertir, si no es del ahorro, ¿no? La gente ahorra y los bancos prestan a los empresarios ese ahorro, ¿no? Entonces dice, pero este es el descubrimiento científico de Keynes. Cuando crece el ingreso nacional, resulta que el consumo crece menos y el ahorro crece más. Eso es lógico, ¿no? Si yo gano 3,000 bolivianos, ¿no? Todos mis 3,000 lo gastaré atendiendo a mi familia, ¿no? 3,000, ¿para qué me alcanza 3,000? ¿No? Todo al consumo. Pero si gano como los de la Caja Nacional de Salud, 20,000, entonces, claro, ¿no? Ya tendré plata para atender a mi familia, ¿no? Y tendré plata para ahorrar. Cuanto más gane, digamos 30,000, mis ahorros serán mayores que el consumo, ¿no? Eso dice Keynes. Cuando crece el ingreso nacional, resulta que el consumo no crece así, sino que crece en menor proporción al ahorro. Más la gente se dedica al ahorro. Entonces, dice, si esto es así, ¿no? Los empresarios ven que como el consumo no crece tanto como el ingreso, entonces los empresarios van a prever que los ingresos, sus beneficios, no van a ser tan altos, ¿no? Por tanto, deciden no invertir.
Entonces, si deciden no invertir, esto significa que vamos entrando a una fase de crecimiento de la economía. Vean cómo explican los ciclos económicos estas diferentes teorías. De todas maneras, interesante cada teoría, ¿no? Entonces dice, claro, lo llama propensión marginal al consumo, ¿no? Cuanto más gane, la propensión marginal al consumo disminuye. Entonces los inversionistas deciden no invertir porque el rendimiento esperado para ellos no será conveniente, ¿no? Esto trae como consecuencia una serie de fenómenos que se van propagando en la economía y entonces surge la crisis, ¿no? Vean ustedes cómo surge la crisis según la teoría keynesiana, ¿no? Muy diferente a lo que dice la teoría monetarista y diferente a lo que dice Schumpeter. Pero miren los puntos de vista, sin entrar al dogmatismo, podemos ver que estas teorías tienen algo de acertado en sus interpretaciones, en sus estudios. Uy, se va a cortar otra vez. Entonces dice, lo importante de la teoría keynesiana, lo que ha valorizado esta teoría en todo el mundo y se sigue aplicando la teoría keynesiana, ¿no? Dice, para salir de la crisis, ¿no? Ya no hay inversiones, ¿no? La crisis, ¿no? Las inversiones, la no inversión nos ha conducido a la crisis. ¿Cómo vamos a salir de la crisis? Pues sencillo, incrementando el gasto público. Vamos a gastar, el público va a gastar. El gasto público, no el público. El Estado va a gastar más, ¿no? Sin importarles. Puede endeudarse, no hay problema. El objetivo es salir de la crisis. Si no tiene recursos el Estado, pues se endeuda, no hay problema. O emite circulante, no hay problema tampoco, ¿no? El objetivo es que la economía empiece a superar la crisis. Y con esto vamos a salir de la crisis, porque la demanda con estos recursos que introduce el sector público va a ir creciendo poco a poco y los empresarios van a ver que el consumo otra vez está revitalizándose y a ellos les conviene ese crecimiento del consumo, entonces van a empezar a invertir porque van a esperar, van a prever ingresos interesantes para ellos, ¿no? Esa es la teoría keynesiana de los ciclos económicos, ¿no? Cómo se entra a la crisis y cómo se sale de la crisis. Y por último tenemos la teoría marxista, esto que hemos estudiado todo el año, ¿no? ¿Y qué dice Marx? En el texto está, el texto, por ejemplo, habla las crisis en el capitalismo empiezan ya desde la mercancía. Un poquito no explica bien el texto eso, ¿no? Pero es verdad eso, ¿no? En la mercancía está la contradicción. ¿Qué contradicción? El valor de uso y valor, ¿no? Para que el valor de uso se realice, primero tiene que realizar su valor, ¿no?
Ramiro, tu micrófono. Compañeros, por favor, sus micrófonos. La teoría marxista, entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué hemos aprendido en la reproducción ampliada del capital, ¿no? Fase de crecimiento. Van invirtiendo los empresarios. ¿Qué están invirtiendo? Están invirtiendo sus ganancias. ¿Y qué son sus ganancias? Plusvalía, ¿no? Esa es la diferencia de la teoría marxista, ¿no? Los empresarios invierten plusvalía. La plusvalía, primero, la plusvalía nace del capital. Segundo, el capital nace de la plusvalía, ¿no? Porque ya hemos visto, ¿no? Cómo esa plusvalía va a ir desplazando poco a poco al capital del patrón. Entonces estamos en la fase de crecimiento cuando justamente los empresarios pues obtienen buenas ganancias y porque el tiempo de trabajo necesario se reproduce y el tiempo de trabajo excedentario pues va creciendo, ¿no? Y si va creciendo el tiempo de trabajo excedentario, va creciendo la plusvalía. Y si va creciendo la plusvalía, ¿no? Por tanto, se puede invertir más, ¿no? Es en la reproducción ampliada del capital, como el capitalismo va reproduciéndose invirtiendo plusvalía. Pero llega un momento en que ¿no? ese crecimiento, ¿no? Ese crecimiento va a producir una sobreproducción. Esa es la teoría de Marx, ¿no? Las crisis son producto de la sobreproducción. Tanto invertir, tanto ganar, cada vez más producción, y de pronto el mercado se ve el mercado se llena, ¿no? Abarrota el mercado, ya no se puede vender, ¿no? Por tanto, estalla la depresión y bueno, este decrecimiento, ¿no? Justamente es porque esta es la diferencia del razonamiento de Keynes, ¿no? El crecimiento de la economía, ¿no? Crece tanto que también crecen los precios, ¿no? Si crecen los precios, claro, si crecen los precios de las máquinas, felices los capitalistas, los empresarios capitalistas, porque van ganando más. Si crece el precio de las materias primas, igualmente felices los empresarios productores de materias primas porque van ganando más. Pero si crece el precio de la fuerza de trabajo, felices los trabajadores. Pero los empresarios te dicen, oh, que está creciendo el precio de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Si crece el precio de la fuerza de trabajo, crece el tiempo de trabajo necesario. Y como la jornada de trabajo es fija, eso quiere decir que va decreciendo el tiempo de trabajo adicional o no remunerado. O sea que la producción de plusvalía va disminuyendo y por tanto los empresarios dicen, caramba, cada vez invertimos más y cada vez ganamos menos, ¿no? Entonces, esto hay que cambiar. ¿Cómo? Pues haciendo reducir el precio de la fuerza de trabajo. ¿Y cómo vamos a hacer reducir el precio de la fuerza de trabajo? Si no es
innovando tecnología, ¿no? Pero la diferencia de la innovación tecnológica de Schumpeter es de que esta innovación tecnológica, ¿no? Recuerden ustedes, la composición orgánica del capital crece, ¿no? Es interno, es un factor que surge del funcionamiento de la economía. En cambio, de Schumpeter es un factor que entra a la economía de fuera. Entonces, los empresarios cambian de tecnología, van prescindiendo de los trabajadores, de un número importante de trabajadores, entonces los trabajadores van reduciendo su demanda. Eso se llama demanda solvente, ¿no? Los ingresos de los trabajadores van reduciendo su demanda. Vean ustedes, ¿cómo es la economía? Los productores de bienes de consumo ya no encuentran mercado porque hay una sobreproducción de estos productos y la demanda, pues ya no demanda porque no tiene ingresos los trabajadores. Y entonces van a empezar a reducir los productores de bienes de consumo, ¿no? Y al reducir los empresarios la producción de bienes de consumo, reducen también la demanda de máquinas, ¿no? Es bien importante esto, el sector productor de máquinas y el sector productor de medios de consumo. Quería en algún momento explicarles esa ecuación, ¿no? Entre la economía que produce máquinas y la economía que produce bienes de consumo. Hay un equilibrio entre esas dos. Tiene que haber un equilibrio. Pero si no hay equilibrio, que es la lógica del capitalismo, entonces hay un desequilibrio. Entonces, la sobreproducción, entonces, claro, ¿no? Ya hay sobreproducción de productos, no se puede vender y entramos a la crisis económica. Esa es la razón de la crisis económica, ¿no? Según la teoría marxista, ¿no? Entonces, la teoría marxista demuestra que la economía otra vez va a entrar a la fase de crecimiento después de una crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez se va a restablecer, ¿no? el crecimiento de la economía porque otra vez con nuevas máquinas, nuevas inversiones, la economía va obteniendo mayor ganancia porque el tiempo de trabajo no remunerado otra vez va creciendo. Eso quiere decir que los beneficios van creciendo. La plusvalía va creciendo, ¿no? Fase de crecimiento, hasta llegar a la cúspide y otra vez a la fase de decrecimiento. Pero vean ustedes cómo es la diferencia de la teoría de Marx, mucho más rico que las otras teorías, ¿no? Porque el funcionamiento de los ciclos económicos para Marx está en la producción producción capitalista que produce plusvalía, ¿no? Entonces, la economía se encuentra en fase de crecimiento cuando va consumiendo más plusvalía, más ganancia, ¿no? Pero llega un momento en que al crecer la economía, crece todo, los precios. Entonces crece también el precio de la fuerza de trabajo. Eso quiere decir que va creciendo el tiempo de trabajo necesario y va decreciendo el tiempo de trabajo adicional o no remunerado. ¿Cómo solucionan los empresarios ese problema? Con las innovaciones tecnológicas, invirtiendo cada vez más en capital constante y cada vez menos en capital variable. Así se explican las teorías según Marx, según Keynes, según Schumpeter o según Milton Friedman. Hemos terminado entonces en juventud el tema, la materia. Realmente hemos avanzado el doble, solo que nuestros temas eran muy largos. Como siempre, no hay preguntas porque han entendido todo y el docente feliz.
Pero esto se va a entender. Esta es la parte difícil. No es tan difícil como la reproducción ampliada, no es tan difícil, pero esta es difícil, ¿no? La explicación de los ciclos económicos desde el punto de vista de las teorías. Como no hay preguntas, yo les voy a mostrar un cuadro para que... Un cuadro. Esto es un cuadro de las empresas más grandes del mundo. Datos del año pasado, ¿no? Las empresas más grandes. ¿Cómo crece el capitalismo, ¿no? En el periodo de la globalización. Estamos en el periodo de la globalización. Quería hacer un tema de la globalización, pero el programa es hasta los ciclos económicos nomás. Miren ustedes, la empresa más grande del mundo es la empresa Aramco de Arabia Saudí, productora de energía, ¿no? El Producto Interno Bruto boliviano, el Producto Interno Bruto es alrededor de 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares. Pero una sola empresa es pero mucho más que esos 40.000, es 1.764.960 millones de dólares, ¿no? Aquí está. Estas son las 100 empresas más grandes del mundo. Está aquí, dice en miles de millones, ¿no? Entonces, la empresa más pequeñita, miren, una sola empresa, ¿no? Es una empresa que se llama China Life H. Es una aseguradora, ¿no? Es una empresa china, pero tiene un capital, ¿no?, de 112.440 millones de dólares. Bolivia produce 40.000 millones. ¿Ya? El más pequeñito, 112.000 millones. Y van a ver que hay empresas de todos los sectores, pero la que más llama la atención son las empresas productoras de Internet, ¿no? Cada vez nosotros consumimos, ¿no? Preferimos no comprar pan, pero sí mi mega. 2 pesitos cada día de mega, ¿no? 4 pesos. Entonces, eso es para ilustración nada más, ¿no? Cómo vivimos este periodo globalizado con empresas tan gigantescas. Estas son las empresas que nos dominan a nosotros, ¿no? Una sola anécdota, ¿no? Hago un grupo, porque ellos me dijeron que haga un grupo. Estaba yo un poco haciendo hora. Hago un grupo en Facebook, un grupo internacional, y me dice Facebook, ahora estos son tus amigos, puedes invitarles, ¿no? Y yo veo mis amigos, y ¿cómo sabe que tengo tantos amigos? ¿Cómo sabe que estos amigos ya ni les veo? Pero ellos sí saben. Así nos va controlando, ¿no? Así estamos. Pero ¿cuáles son estas grandes empresas, no? Más son mira, productoras de hardware. Se lee Apple, ¿no?, en castellano, pero se lee en inglés Apple Inc. de Estados Unidos. Tiene un capital de 1.421.810 millones de dólares, ¿no? Aquí otra empresa de software. ¿Quién es esa empresa de software? Microsoft, otro monstruo, ¿no? Y así podemos ver que, claro, aquí domina Estados Unidos, ¿no? Pero estos ya han dejado de ser de Norteamérica, ¿no? Ya saben, ¿no? Ustedes, estas empresas están donde menos impuestos paguen.
Ahí se instalan estas empresas. Ya no tienen nación, se ha roto, ¿no? Con la globalización se ha roto el poder del Estado nacional. Ahora los poderosos son estas empresas que están en cualquier parte del mundo. Donde menos impuestos paguen, ahí están. Entonces, juventud, ¿están preparados para dar examen del cuarto parcial? Son a las 8, no he consumido mi hora todavía. No voy a llamar lista, están 51 participantes, pero tengo captura de pantalla, ¿ya? Eso, captura de pantalla, no hay problema. Aquí todo. Entonces, sobre el examen, como no preguntan, ¿no? El examen de teoría tenemos los temas siguientes. Todo lo que es derecho económico. Todo lo que es derecho económico, ¿no? Desde el tema de derecho económico, pasando por el tema de las relaciones económicas internacionales, por el estudio del sistema financiero, ¿no? Y llegando a los ciclos económicos. 4 temitas. Y bueno, estudien, por favor. Yo sé que hay muchos profesionales que dicen, yo sé, no hay problema, yo digo, no, pero tienen que estudiar, ¿ya? Bueno, estudien las recomendaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer en investigación? Ya les he dicho en la anterior clase, ¿no? Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho para el tercer parcial, con la diferencia de que ahora vamos a introducir una hipótesis, ¿no? Hemos hecho el título, hemos hecho la pregunta de investigación, hemos hecho los objetivos, ¿no? Ahora, igualito van a ser el título, el problema de investigación, hipótesis y objetivos, ¿no? Ya, después se desarrolla nomás todo, ¿no? Van a ser el marco teórico. ¿De dónde sale el marco teórico? Pero eso harán en otro curso. Conmigo no, ¿no? Solamente el esqueleto quiero, el esqueleto. Entonces, eso tienen que hacer en investigación individual, ¿ya? No en grupo, individual. Otra cosita bien importante, no van a ser el mismo tema del tercer parcial, ¿ya? Otro tema, otro esquema de investigación, ¿ya? Entonces, eso, ahora cuidado, digan, bueno, tan facilito, ¿no? Para algunos es facilito, evidentemente, ¿no? Pero para la mayoría todavía no es fácil, requiere estudiar, requiere pensar, se quiere cranear. Hacer un título no es fácil. Un título no es fácil. Claro, si yo pongo la minería, listo, ese es título, ese no es título, ¿no? Entonces, cranear para el título, el problema de investigación sale del título, ¿no? Todo sale del título, ¿no? Pero ya con diferencias cualitativas. Por ejemplo, de la hipótesis, ¿no? De la hipótesis ya sale, ¿no? El desarrollo de la investigación, ¿no? El marco teórico, por ejemplo, de la hipótesis sale. Y en extensión, ¿qué van a hacer? Está en el Moodle un video sobre por qué en este periodo de la globalización los países ricos son mucho más ricos cada vez y los países pobres son pobres cada vez, ¿no? Uno de los factores es esto que les digo, ¿no? Recomendación, un tiempito en el exterior es bien necesario. Mi esposa me ciñe, ¿no? ¿Para qué el exterior? Hay que conocer Bolivia, ¿no? El exterior.
Yo digo, en el exterior se ve al país mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo se ayudan mutuamente? ¿Cómo? Ven un profesional que está subiendo exitosamente, todos le apoyan para que suba más. En cambio, aquí vemos que está subiendo un profesional, echamos el piso para que no suba, ¿no? Es la diferencia. Eso tienen que conocer, ver cómo se ayudan entre ellos, ¿no? Uno de los factores de por qué no podemos, ¿no?, romper con este atraso que tiene Bolivia. Entonces, juventud, son las 10:25. Como están calladitos, entonces no hay preguntas y no se preocupen de la asistencia. Con la captura Licenciado, de buenas pantalla, noches. yo voy a contar la asistencia. Álvaro, adelante. Sí, Licen, Buenas lo noches. siguiente, buenas noches, licenciado. Las diapositivas del tema 14 y del tema 15. Álvaro, Sí, Licen, ¿me escucha? esta tarde. Adelante, Álvaro. Sí, Licen, quería decirle que Buenas las noches. diapositivas, buenas noches, Licen, quería decirle que las diapositivas del tema 14 y 15 no están en la plataforma, Sí, pero sí sí. están las clases grabadas. Entonces, cito, por favor, Las licenciado, quería pedirle que, diapositivas sí, las diapositivas que lo suba, por están en favor, el del tema Moodle en este 14 y 15. momento. Los videos están, Licen, los enlaces, pero no las diapositivas. Los enlaces de los videos de las clases grabadas sí están, pero no están las diapositivas del tema 14 y 15, dice. Exacto. Están hasta el tema 14. Falta este último tema. Falta. Esto lo voy a subir también. Claro, ¿cómo no lo voy a subir? Sí, Álvaro. Me falta Ya, subir el último gracias. tema y lo Sí, voy a gracias. subir. Seguro que mañana lo voy a subir. Ya, está bien, gracias, Muy gracias. bien. Está bien, Álvaro. Doctor, Entonces nos vemos en el examen. doctor, buenas noches. Chao. Juventud, que tengan buenas noches. Chao, Buenas chao. noches, licenciado. Hola, Hasta luego, doctor. Están licenciado. enojados conmigo, ¿no? Yo Doctor, también buenas me voy a noches. enojar. Buenas Chao, noches, chao. licenciado. Chao, chao. Licen, buenas noches. ¿Qué fecha es el examen, compañeros? ¿Alguien sabe? ¿Qué fecha dijo el doctor? ¿Alguien sabe? Compañeros, a ver, por favor, respondan. ¿Me escuché bien? Una semana, compañeros. Miércoles. El 24 es el examen, compañero. Gracias, compañero. De todas maneras, hay un cronograma que está en el grupo. Ya se pueden fijar ahí. Ahí se va a incluir todos los exámenes y repasos que haya para el curso.
Bueno, gracias, gracias. Gracias, Elías. Ya, bueno, a dormir todos. Compañera Mari Vega debería de terminar la sala. Hola, compañeros.